Pues me da mucho gusto que nos acompañe aquí en el estudio esta mañana de fin de semana, pero de inicio de mes, el licenciado Hassan Franco Ruiz, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, de la FEDABO. Licenciado, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, David, gracias nuevamente por la invitación. Como siempre digo, ya estoy inventariado, ¿verdad? Oye, sí, pero muchas gracias porque nos ayudas a entender muchas cosas. A ver, ahí te va, porque la verdad creo que como yo, seguramente muchos ciudadanos están confundidos. O sea, ¿por qué? Porque venimos hablando de todo lo que está pasando con la reforma judicial y de lo que ahí se desprende, pues veníamos de este asunto que un ministro propuso invalidar parcialmente la reforma y de alguna manera ya ves que le dijeron que se iban a sacrificar para que solamente se eligieran a los de la Suprema Corte, pero al final Morena dijo que no lo iba a aceptar, pero finalmente ya están renunciando los ministros de la Corte. Luego, pues, González Alcántara andaba diciendo que si Sheinbaum no acata la invalidez de la reforma judicial, México se podría quedar sin corte. El INE va a impugnar los artículos de leyes. Hice mis apuntes, no se crea que me lo estoy de memoria porque hicimos la tarea, de verdad es un montón. Y por eso a veces es tan confuso de tanta información, que el INE va a impugnar artículos de leyes secundarias de la reforma judicial. También la IPET está levantando la voz, diciendo que la reforma judicial va a afectar la renegociación del TEMEC, pero finalmente ya los estados avalaron esto de la denominada supremacía constitucional. Pero en calidad de újule, no solamente hicieron eso los congresos locales, sino que ya hasta lo promulgó la presidenta y está publicado ya en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues, mi pregunta es, ¿dónde estamos? O sea, creo que muchos no entendemos en qué paso vamos y qué significa este momento en el que nos encontramos respecto a esto que ha resultado de amplia controversia en nuestro país, licenciado. Híjole, tienes toda la razón, es una cuestión muy compleja, muy compleja para quienes no estamos acostumbrados o para quienes no vivimos el derecho constitucional tan técnico que es. Oye, pero ustedes los que sí saben, también hasta por el hecho de que van tan rápido y Sí, con una velocidad increíble con todo esto. Sí, nosotros, independientemente de que si están bien los recursos, que si están bien las suspensiones que tenía la Corte, que si está bien todo lo que está, todo el batidero que está sucediendo en Ciudad de México, en los poderes. Lo platicaba precisamente el día de ayer con un compañero tuyo. Hay un Estado de Derecho que debe de prevalecer, que ese dato es bien importante. Nuestra Constitución, independientemente de la reforma judicial, determina cuál es la función de cada poder. Si recordamos los mexicanos, nuestras clases en primaria, pues el Poder Legislativo hace las leyes y el Poder Judicial busca que se cumplan. Ahorita estamos viendo una situación donde por la legitimación en las urnas sale el Poder Legislativo y determina, no le voy a hacer caso por el poder del pueblo. No hay que confundir legitimación en las urnas, y no es esto sinónimo de ilegalidad. Se debe de cumplir la ordenanza que está en la Constitución. Y ahorita estamos viendo que el Legislativo y el Ejecutivo, si quiere o no quiere, dice, no le hago caso a lo que hace el Poder Judicial. Y esto, entrando ahorita al tema, es grave porque rompe la división de poderes. Y luego si sumamos la supremacía, la nueva reforma llamada supremacía constitucional, que ahorita le explico brevemente, pues nos guste o no a los que están a favor y a los que están en contra, sí se está concentrando el poder o sea, sí tenemos una concentración ya de poder en uno de los tres poderes, que es el Poder Legislativo. Y si vemos por experiencia lo que sucedió ayer, que en 24 horas los congresos locales votan a vapor, yo creo difícilmente que haya podido existir una discusión sana en el Congreso, pues entonces estamos a expensas de que un poder determine sobre la vida de todos los mexicanos y el otro poder no pueda venir a revisar si hay violaciones o no. Entonces, lo más grave de todo esto, para que lo entendamos, para que lo entienda tu auditorio, es que sí estamos ante una ruptura de la equidad o de la igualdad de los tres poderes, definitivamente. Sí estamos viviendo esta parte y hay que recordar que no siempre van a estar los mismos.
El día de mañana van a estar otros y luego van a estar otros legisladores. Entonces, no todos van a hacer buen uso de la ley dándoles el beneficio de la duda, ¿verdad? Porque pues la mayoría en las urnas es innegable, pero repito, la legitimación de las urnas no es sinónimo de ilegalidad. Ahora brevemente, la supremacía constitucional. Bueno, pues para que lo entendamos un poquito más, pues se elevan a rango constitucional grave, primero, una ampliación al artículo primero constitucional que habla de los derechos humanos, donde dice que no estamos obligados a los tratados internacionales. Es decir, si en la Constitución hay una modificación que viola los tratados internacionales, ningún juez va a poder nulificar esa situación, ¿verdad? Cito, por ejemplo, vamos a pensar que el día de mañana a algún diputado se le antoje poner la pena de muerte. Los tratados internacionales determinan pues que no es viable ya legislar la pena de muerte, ¿verdad? Los países que ya la tienen, como Estados Unidos, pues tú ya la tienes en tu legislación, pero los nuevos tratados internacionales determinan que ya no es viable legislar una pena de muerte. Entonces, si un ciudadano interpone un juicio de amparo contra esa situación, pues va a decretarse improcedente por esta adición que se le hizo a la Constitución. Y luego también para impacto, pues la discusión que hubo hace algunos meses la subieron a rango constitucional, aquello que hablaba de las suspensiones generales. Si existe una ley violatoria de los derechos humanos, vamos a pensar que el día de mañana determinen, ahora que está de moda, eliminar la propiedad privada. Y dicen, ahora la propiedad privada ya no existe, ahora existe la propiedad del Estado y vas a tener una concesión de tu casa. Yo me amparo, decido ampararme, digo, esa es una ley violatoria de los derechos humanos, al derecho humano a la propiedad. Bueno, el amparo solo va a surtir efectos para mí. Queda en letra específica de la Constitución que determina que ya no va a existir el amparo para normas generales. Es decir, yo me amparo y va a decir, bueno, para ti, tú sí vas a tener derecho a la propiedad privada, pero David no. Actualmente ahorita existían los amparos con suspensiones generales, que si yo me amparaba surtía efectos para ti o para toda la población, y generó una gran controversia porque pues cuando nuestros legisladores sin una verdadera asesoría constitucional o en derechos humanos legislan, pues viene el poder regulador de la ley, que es el Poder Judicial, a decirte, estás violando la Constitución, no lo puedes emitir. Y ahorita lo que hicieron, sí tienen razón los estudiosos cuando mencionan blindamos nuestras decisiones. Al decir blindamos nuestras decisiones, pues no estamos ante más que un poder absoluto, definitivamente, donde ninguno de los otros dos me puede revisar. Esa es la realidad, ¿verdad? No sé si los enredé. Pues no, creo que quedó muy claro, digo, pero me surge esta duda, por ejemplo, de que esto de que tú te amparas, pero eso a mí ya no me va a servir. Yo veo aquí, o por lógica elemental, pero no sé si jurídicamente sea correcto lo que voy a decir, que van a pasar dos cosas. O sea, por un lado, todos los que no tengan la oportunidad de asesorarse y de enterarse y de tener un buen abogado, pues van a quedar desamparados, van a incluso poder perder su patrimonio. En ese ejemplo, claro. Esto es un ejemplo solamente. Sí, no vayamos pero del otro lado, pues van a generar una burocracia imposible de solucionar, porque entonces también va a haber miles de personas haciendo fila queriendo tramitar ese amparo. Exactamente, y surge lo siguiente, hay que recordar que la jurisprudencia como fuente del derecho se convierte cuando hay 5 resoluciones en sentido consecutivo, sin ninguno en contra. Sentencias, entonces si se emiten las 5, ahora se hace obligatorio y entonces ahora van a tener que volver a legislar. Entonces entramos realmente en un sistema, como tú lo mencionaste ahorita, de burocracia total, cuando pues no debemos de ver esa necesidad. Hay que recordar que pues las leyes deben de estar diseñadas para servir a los ciudadanos, para servir al pueblo de México, más las que se generan en el Congreso de la Unión. Y una ley elevada a rango constitucional que por su literalidad, por lo que dicen sus letras, suprime el pedir del mexicano, pues es una ley opresora definitivamente, ¿verdad? Entonces las leyes deben de ser abiertas para el interés de los mexicanos, no para el interés de los legisladores. Y ahorita la supremacía constitucional es: yo tengo la razón, blindo mis decisiones, y tú judicial y tú ejecutivo no puedes decirme absolutamente nada, ¿verdad? El problema es que luego vemos que el legislativo no está sumiso al ejecutivo,
pero tampoco le dice que no a nada. Exacto. Digo, y hemos visto muchas imágenes que seguramente el público también las han visto en redes, de cómo los mismos legisladores, cámara baja, cámara alta, antes decían una cosa, pero resulta que por conveniencia del partido y del poder y la instrucción que les están dando, están diciendo absolutamente lo contrario. Antes defendían la legalidad y ahora están defendiendo la ilegalidad. Y lo miramos, lo vivimos aquí en Baja California con 2, 3 diputados que pertenecen, cuando estaba el gobernador Kiko Vega y que prevalecieron cuando entró el gobernador Bonilla. Ajá. Y lo que alegaban acá ya no lo alegan acá y ahora sí tengo la razón, o sea, el brinco ese, ¿verdad? Entonces, definitivamente los que están a favor, yo a veces en foros les he comentado a abogados, digo, estoy de acuerdo en que necesitábamos una sacudida en el Poder Judicial, pero claro, como decían nuestros mamás o abuelos, que no salga peor el caldo que la albóndiga. Oye, licenciado, y en función del tiempo, porque ya nos queda bien poquitito. Se va volando. A ver, si bien entendemos que es distinto lo de la supremacía constitucional de la reforma judicial, que la primera es consecuencia de la segunda, porque están tratando de blindar todo eso, ¿tú hasta dónde crees que va a llegar todo esto? ¿Va a llegar al grado de lo que dice González Alcántara o tú qué ves? Bueno, lo que yo veo traducido al estado de nosotros es que se pueda replicar lo que está sucediendo en la federación, en el estado y en los municipios, que eso lo considero realmente grave en el sentido de que pensemos que un poder absoluto hace y deshace o hace lo que quiere o lo que no quiere. Al final del camino la Corte debe de prevalecer, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que se vayan los 8 ministros, que renuncien, que colapsen momentáneamente, no es la primera vez que un poder queda colapsado y rápido se recupera. No creo que lleguemos a esa situación. Lo que yo sí creo, y lo he venido diciendo, es que, y con tristeza lo digo porque soy abogado litigante y mis compañeros litigantes no me dejarán mentir, es que vamos a ver un poder judicial muy similar a lo que vemos en un poder legislativo. Vamos a ver un poder que no está sumiso a las autoridades, pero tampoco les dice que no a lo que le piden. Esa es la realidad. Me voy a regresar al ejemplo que nos diste la vez pasada, que nos imaginemos que si esto estuviera en la época de Bonilla, hubieran violado la Constitución. Exacto. Diciendo, pues Bonilla, pues él ganó por 2, pero nosotros le vamos a dar 5 o 6 y lo hubieran aprobado. O sea, así es. El tema de la supremacía constitucional lo debemos de mirar como un blindaje que los diputados de Morena lo están haciendo para no entrar a otra discusión cuando ellos hagan sus leyes, si estas son violatorias a la Constitución. Es decir, ningún poder va a poder atacar cuando yo reforme la Constitución. Hay que recordar pues que no siempre van a estar ellos, ¿verdad? Oye, pero yo me digo, además de eso que dices que es muy importante, que no siempre van a estar ellos, y como dice el dicho, los carniceros de hoy, ¿cómo es eso? Son las reses de mañana. Son las reses de mañana. Ah, pues algo así está viviendo. Por ahí está, ¿no? Algo así. Pero también me queda la sensación de que los ciudadanos nos quedamos en la indefensión. O sea, porque entonces... Totalmente, porque el ciudadano debe recordar que el amparo, el juicio de amparo, es un mecanismo diseñado para proteger a los ciudadanos de los actos de autoridad. No es un juicio donde se están peleando mexicanos contra mexicanos. Es un juicio donde los mexicanos nos quejamos de los actos de autoridad. Y ahora la autoridad va a tener controlado el poder donde yo me vengo y me quejo. Algo similar, desbarataron el Instituto de Transparencia y lo hicieron una secretaría. Hay que recordar que el Instituto de Transparencia es el que me dice si hay corrupción o no hay corrupción, y pues ahora el propio gobierno me va a contestar. ¿Ustedes qué creen que nos va a contestar el gobierno pues cuando le pregunto? Corrupción. Sí. Exactamente. Sí, que juez y parte, ¿verdad? Nos va a contestar que el sistema de salud es mejor que el de Dinamarca. Sí, pues ya lo dijeron públicamente en la plaza. O sea, oye, Lic, gracias. Queda la invitación abierta porque ya no nos dio tiempo de platicar de esto hoy, pero creo que es sumamente importante. A través de la FEDABO están presentando una iniciativa para asegurar que se tomen muestras genéticas a los desaparecidos antes de que se manden a fosa común o a lo que corresponda. Es correcto. En un problema gravísimo en nuestro país, como gravísimo también es aquí en Baja California. Es correcto. Fuimos invitados para presentar una iniciativa de ley en el foro organizado por la Comisión de Justicia del Congreso, que preside el diputado Jorge Ramos.
Y en efecto, se acercaron con nosotros los colectivos de búsqueda y los datos son escalofriantes. Sí, escalofriantes. Tenemos 20,000 desaparecidos en Baja California según sus números, 16, 17,000 según Fiscalía a 2022, o sea que deben de estar medios empatados a 2024, y tenemos 13,000 cuerpos sin vida en fosa común. Oye, pues te invito para desglosar esa iniciativa, claro que sí, poner en perspectiva esos números y le damos. también que nos platiques a ver qué están proponiendo ahora que estuviste en ese evento, qué están proponiendo. Y le damos al fondo. Viene, está ¿no? muy interesante y pues lo que buscamos es que los desaparecidos no estén también desaparecidos del gobierno, ¿verdad? Qué duro hablar de esos temas. Pero Licenciado, como siempre, gracias, te agradezco David. enormemente. Gracias y buenos días. Es el licenciado Hassan Franco Ruiz, el presidente de la FEDABO.